Hola, ¿qué tal, amigos de las redes sociales? Muy buenas tardes. Hoy, viernes 12 de junio del 2020, nos encontramos reunidos nuevamente en una sección de SIPS de Presenta para tocar una ponencia, un tema muy interesante que muchas veces ha sido dejado de lado, pero que en este momento, teniendo en cuenta la situación biológica en la que nos encontramos por el tema del coronavirus, ha puesto a repensar a las personas, a la sociedad en general, a los políticos, si es que el sistema económico en el que nos encontramos es el correcto o si el sistema económico debería variar. El sistema económico es adecuado para nuestra realidad. Son puntos que se irán tocando poco a poco y serán desarrollados por la magíster Erika Valdivieso, quien se presentará en unos segundos nada más y con quien podrán realizar sus preguntas y las cuales podrán ser respondidas en el transcurso de la exposición. Así que, sin más detalles, la dejamos a la magíster Erika Valdivieso para que se pueda presentar brevemente un poco de su trayectoria y luego pueda dar paso a la exposición. Bueno, Paco, muchas gracias por la invitación a CIPSE. Precisamente ese es un tema muy importante y que debemos tratarlo, como siempre llego a decir, con cabeza fría, ¿no? ¿Por qué? Porque las circunstancias en las que estamos ha llevado a no solamente a los políticos, sino también pues al público en general a cuestionar el modelo económico, ¿no? Y la pregunta, precisamente por eso el tema, ¿el problema es el modelo económico? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué cosa es lo que nos dice qué cosa es lo que nos arroja la economía social de mercado que tenemos como modelo económico? Bueno, mi nombre es Erika Valdivieso, soy magíster en Derecho Privado Empresarial, soy también especialista en Derecho de la Empresa, docente universitaria hace más de 15 años y precisamente vengo estudiando este tema del modelo económico y me gustaría compartirlo con ustedes y por eso nuevamente agradezco la invitación. Voy a comentarles un poco el tema en líneas generales por unos 30 minutos más o menos y luego estaré encantada de responder sus preguntas, ¿no? De lo que les voy a hablar será más o menos en 2 o 3 partes. La primera tiene que ver con qué cosa es el mercado y cómo es que el Estado atiende al mercado y cuáles son las diversas posturas que existen. Luego vamos a hablar de cuál fue el sistema o las circunstancias que generaron que nuestro país adoptara el modelo económico que tenemos. Y la tercera parte será una breve aproximación a los problemas puntuales, ¿no? Hemos visto, por ejemplo, que el costo del balón de oxígeno de 250 se ha disparado a 5.000 soles, que no podemos encontrar medicamentos. Muchas personas que me están escuchando seguramente estarán preocupadas precisamente porque no necesariamente por contagiarse, sino por el hecho de a dónde irían si se contagian. No es un tema ya o ni siquiera si te contagias, ni siquiera ya descartas el tema del hospital, pero a lo mejor ni siquiera en tu casa te puedes cuidar porque no hay medicamentos, porque están carísimos, porque sería imposible para una economía promedio conseguir un balón de oxígeno y recargarlo, ¿no? Entonces, bueno, y sumamos a esto, podemos sumar el tema de los colegios, de la educación privada, podemos sumar el tema de los financiamientos para las MIPES que no está llegando, etc. Entonces, vamos a aterrizar un poquito en los temas concretos, ¿no? Lo primero entonces que tenemos que decir es qué es el mercado. Cuando hablamos de mercado, nos estamos refiriendo a este espacio físico virtual donde proveedores y consumidores convergen, ¿no? Y entonces los agentes económicos, lo llama la teoría, concurren para satisfacer sus necesidades y realizan distintas operaciones mercantiles, ¿de acuerdo? Entonces, en el mercado o la teoría de mercado plantea pues que existe algo así como un ideal o un modelo de competencia perfecta.
¿no? Es decir, el mercado ideal, que por cierto no se concreta en la realidad, es simplemente una idea, un deber ser, algo a lo que se podría aspirar, pero que no existe realmente. Entonces, en un mercado ideal existe una competencia perfecta. ¿Qué significa esto? Que la oferta y la demanda concurren de manera equilibrada. Las empresas no tienen el poder para influenciar en los precios, ni los consumidores tampoco, sino que hay un equilibrio entre oferta y demanda. Recordemos nosotros que las leyes de mercado, pues a mayor oferta el precio disminuye y a mayor demanda el precio aumenta. Es lo que está pasando, por ejemplo, con las medicinas o con el oxígeno, ¿no? Hay mayor demanda, la oferta no varía y por lo tanto el precio irremediablemente sube. El tema no es que el precio suba, ¿sí? Porque eso es una ley del mercado. El tema es hasta dónde tiene que subir o si se debe poner un límite. Pues bien, entonces, en un mercado ideal o de competencia perfecta, ningún comprador tendría la posibilidad de manipular el mercado. Los productos serían homogéneos, hay un número equilibrado de compradores y consumidores, hay fácil ingreso y salida del mercado, es decir, no hay afectación a la libre competencia, ¿no? ¿Por qué? Porque las empresas concurren en situaciones de igualdad y de equilibrio. Esto es muy importante porque precisamente si nosotros ahorita mismo hacemos mención vamos a revisar los números, pero por ejemplo, el número de MIPES o microempresas que han sido beneficiadas con los programas de financiamiento del Estado, vamos a ver que son poquísimas y muy poquísimo capital comparado con las grandes y medianas empresas que han sido como mucho más fácil para ellas recurrir a los préstamos que ofrecía el Estado, ¿no? Y finalmente, el consumidor, estamos describiendo un mercado de competencia perfecta. Finalmente, el consumidor tiene toda la información que necesita para satisfacer sus necesidades. Sin embargo, como les decía, este mercado no se presenta en realidad y lo más probable es que se presenten fallas, ¿no? ¿Qué cosas son las fallas del mercado? Pues las fallas del mercado son estas ineficiencias que se produce en esta dinámica de los agentes del mercado y que afecta directamente estos requisitos de los que les he hablado antes, ¿no? Por eso es que encontramos como fallas del mercado, inestabilidad en el mercado, la falta de bienes públicos, ¿no? Externalidades en la empresa positivas o negativas. Aquí en una falla del mercado es una externalidad negativa. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, que la empresa no controla los efectos que genera su actuación en el mercado. Hablemos de contaminación ambiental, por ejemplo, ¿no? Hay una distribución desigual de la riqueza y una competencia imperfecta. De estos me quisiera detener, dado que es de lo que más ahora mismo estamos viviendo en la competencia imperfecta. Recordemos, la competencia imperfecta es una falla en el mercado, ¿no? Lo ideal es que tuviésemos una competencia donde hay un número equilibrado de número equilibrado de ofertantes, de consumidores, de competidores, empresas competidoras. Bien, ¿qué tenemos cuando la competencia es imperfecta? Pues es donde se presentan los monopolios o los oligopolios, ¿no? Que si por sí mismos no son negativos para el mercado, es probable que se pueda llegar a presentar situaciones de abuso de una posición dominante en el mercado. Y esto lo podemos ver con algunos grupos empresariales, por ejemplo, que dominan cierta parte del mercado y que aparentemente no tienen control. Bien, los vendedores tienen influencia sobre los precios, claro. Debido a la necesidad, los vendedores lo que hacen es manipular los precios y los suben pues inescrupulosamente, ¿no? Hay también heterogeneidad en los productos y entonces que el consumidor puede comprar algo muy barato pero de muy mala calidad o algo muy caro y de la calidad que se espera, ¿no? Entonces, esta gran heterogeneidad de los productos termina perjudicando al consumidor.
Otra característica, por ejemplo, puede ser la información incompleta, ¿no? No se cuenta con toda la información, no se sabe si el producto es adecuado, etcétera. Entonces, todos estos aspectos son parte de fallas en el mercado que las podemos ver en nuestra situación actual y antes, durante y las veremos después de la pandemia porque las fallas del mercado en realidad no se agotan, ¿no? Sin embargo, y aquí viene el detalle, lo importante es determinar qué cosa hace el Estado frente a estas fallas. ¿De acuerdo? Entonces, y esto es lo que precisamente define los distintos modelos económicos. ¿Cuál es la función del Estado frente a estas fallas? Habrá una posición, habrá un postulado en el que se diga, el mercado funciona solo, ¿no? A través de una mano invisible, seguro que les suena, a través de una mano invisible que lo ordena, regula la oferta y la demanda, y finalmente el mercado pues expectora a los más débiles y se mantienen solamente aquellos que deben estar. En este caso, o esta primera postura implica que no necesitas al Estado y entonces el mercado sería suficiente para regular las relaciones comerciales. Se piensa que el Estado es el mejor generador, asignador de recursos, ¿no? Es el más eficiente asignador de recursos. Bien, en esta postura o en este lado encontramos pues las posturas ultraliberales, ¿no? O sea, las más liberales de todas que quieren dejar todo al mercado. Luego hay otra postura, un segundo postulado que dice, bueno, no todos están en las mismas condiciones de acceder al mercado, así que el Estado tendrá que intervenir para modificar las condiciones de entrada. Una vez que equilibra las condiciones de entrada, entonces se deja al mercado, ¿no? Entonces, aquí en realidad, cuando se equilibra esta dotación de bienes, entonces el mercado vuelve a ser el mejor distribuidor de la riqueza y el Estado ya no tiene más que hacer. Entonces, en estos dos primeros postulados vemos un Estado muy chiquito, bastante insuficiente, en cuanto a burocracia, aparato burocrático, ¿no? O sea, no necesitas mucho Estado, dado que el mercado controla todo. Una tercera postura es que dices, bueno, es que el mercado no es perfecto y tiene fallas. Y en estas fallas es donde tiene que intervenir el Estado. Entonces empieza a plantearse precisamente que la participación del Estado se dará en tanto y en cuanto se presenten fallas en el mercado. ¿Sí? La tarea del Estado será esa, solo un complemento del mercado y solo para superar esas fallas. Entonces, estas son como las tres posturas generales o clásicas en cuanto a la intervención del Estado en la economía o en el mercado. Sin embargo, nos ponemos a pensar, sí, es verdad, pero ¿y qué sucede con las inequidades que existen? ¿Qué sucede con estos bienes públicos, bienes necesarios a los que toda la población tendría derecho y puede acceder, pero no va a poder porque materialmente no se puede? Entonces, aquí es donde se plantea dirían los teóricos, una tercera vía, es decir, el Estado es verdad, tiene que intervenir para superar las fallas, pero lo hace además con carácter social, con criterio social. Entonces, recapitulando, estamos viendo cuál es la actuación del Estado y cuáles son las posturas que hay. Entonces, nos hemos ido desde el liberalismo económico que planteó Adam Smith, también podemos hablar aquí, porque hago un paréntesis, la clasificación de modelos económicos varía en función de los autores, varía en función de los criterios, ¿de acuerdo? Entonces, yo lo estoy simplificando mucho, pero sí quiero que me gustaría que sí se noten las diferencias, ¿no? Entonces, tenemos un liberalismo económico que habla precisamente de esta mano invisible del mercado, ¿no? Esta mano invisible planteada por Adam Smith,
que luego, después de las crisis económicas, aparece Keynes, ¿no? Y planteando el estado de bienestar, es decir, el Estado sí tiene que intervenir y tiene que intervenir muchísimo en la economía, promover, pero también promover el consumo, por ejemplo, ¿no? Invertir en las empresas para que se genere mayor riqueza y mayor movimiento, ¿cierto? Después de las crisis económicas, si vamos siguiendo un hilo conductor, pues aparece nuevamente las posturas que se llaman actualmente neoliberales, es decir, una economía en la que el Estado intervenga lo menos posible. Tenemos ahí a Hayek, Friedman, la escuela austriaca, ¿no? Y finalmente, también en esta... más o menos en época de posguerra, empieza a plantearse o se plantea lo que se conoce como ordoliberalismo alemán, ¿no? ¿Qué cosa es el ordoliberalismo alemán? Es lo que otros autores llaman la tercera vía y que para nosotros vendría a llamarse la economía social de mercado, planteada por la Escuela de Friburgo. En realidad, nuestro modelo económico no es una economía de mercado, tampoco es una economía neoliberal, tampoco es ultraliberal. Nuestra economía, nuestro modelo económico, el que se encuentra planteado en la Constitución, tiene que ver más con el ordoliberalismo alemán o la tercera vía. Esa sería la economía social de mercado. ¿Y qué cosa es esta economía social de mercado? Pues ni el Estado tan alejado de la realidad como el neoliberalismo, ni tampoco tan intervencionista como en un Estado socialista o un Estado, incluso los estados de bienestar. ¿Qué cosa entonces es la economía o de dónde parte la economía social de mercado? Pues la economía social de mercado parte de aceptar que el mercado es el mejor invento para el desarrollo y funcionamiento de la economía. ¿Sí? O sea, la oferta y demanda, el libre acceso al mercado, la libre empresa, el desarrollo de la competencia, todo eso es bueno para la generación de riqueza. ¿Sí? Entonces, se deja en manos del privado la generación de riqueza, no del Estado. ¿Sí? Sin embargo, también acepta que si bien el mercado ordena la economía, no necesariamente crea justicia. Es decir, no necesariamente el mercado te va a garantizar la mejor asignación de recursos o una justa distribución de la riqueza. ¿De acuerdo? Y esto lo podemos ver ahorita mismo en tiempos de pandemia. No podemos dejar al libre mercado determinadas situaciones. ¿Bien? Entonces, y aquí es donde está como el enclave o el punto de quiebre y que diferencia la economía social de mercado de otros modelos económicos. En situaciones de desigualdad, el Estado debe regular, debe intervenir y debe ayudar a superar las fallas o la desigualdad. Entonces, ¿cómo podríamos definir la economía social de mercado? Pues hay un autor, Alfred Müller, que dice, ¿no?, que se trata de un orden en donde se asegura la competencia, pero también la transformación de la productividad individual en progreso social, beneficiando a todos, diversificando sistemas de protección para los sectores económicamente débiles. Es decir, el Estado va más allá de superar las fallas. El Estado tiene que equilibrar o buscar promover el equilibrio de las condiciones por las que se accede, ¿no? Por las que todos los sujetos acceden al mercado. Y entonces, partiendo de lo que hemos visto, podríamos establecer, por ejemplo, que en la economía social de mercado, ¿ya?, hay un equilibrio entre la libertad del mercado y la justicia social. ¿Sí? Tiene como eje básico a la persona y el respeto de su dignidad, y seguramente me estarán escuchando abogados o estudiantes de derecho, pero quienes no, yo les puedo comentar que
Por ejemplo, en nuestra Constitución, el artículo 1 señala precisamente que la persona humana y el respeto a su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado. Con lo cual, vamos viendo que estamos encajando también en esta descripción de la economía social de mercado. ¿Cuándo debe intervenir el Estado? Según esta recapitulación que estoy haciendo, interviene no solo para superar las fallas del mercado, sino también para la búsqueda del bien común. ¿Mm? La búsqueda del bien común, que pasa también por promover la superación de inequidades. Y me parece a mí que es lo más importante de este modelo económico es que tiene como fundamento dos principios importantísimos, la subsidiariedad y la solidaridad. ¿Sí? Estos dos principios son los que van a determinar precisamente de qué se trata la economía social de mercado. Pues bien, entonces, los principios que la Escuela de Friburgo y también el ordoliberalismo alemán planteó como modelo de su economía tenían que ver con los principios que lo constituyen, ¿no? La función del Estado, por ejemplo, también tiene que ver con la estabilización de la moneda, una política monetaria ordenada y adecuada, ¿no? El planteamiento de mercados abiertos, libre competencia y con un control de las formas monopólicas para evitar precisamente lo que les comentaba. O sea, el Estado puede, sí puede revisar, ver, controlar los abusos de posición de dominio. Un respeto a la propiedad privada que está engarzado precisamente con la libertad de empresa, ¿de acuerdo? Y con la libre iniciativa privada. Cualquier persona tiene derecho a iniciar un emprendimiento y a encontrar las mismas condiciones que los demás, ¿de acuerdo? La libertad de contratación es otra de sus bases. La responsabilidad social de las empresas, aquí esto es lo que me gusta resaltar siempre en este modelo económico, que no se trata solamente de lo que hace el Estado, sino de lo que se le exige al privado. Y al privado se le exige responsabilidad social, ¿no? Al final lo que se busca es una sociedad buena en la que el Estado tenga que intervenir con distintas acciones. Cuando encuentra una falla del mercado, el Estado puede o restringir la libertad del mercado, por ejemplo, vemos que la Constitución impide que atentar contra el orden público, en la libertad de empresa, le pone sus límites, compensación de fallas del mercado y esta corrección de las fallas, ¿no? Entonces, como vemos, yo creo que hasta aquí podemos ya tener más o menos una idea clara de lo que es una economía social de mercado, distinta a un modelo económico a lo mejor intervencionista, en el que el Estado es el que les da a los individuos todo, que está buscando pues protegerlos de todo, ¿no? Y tampoco en una economía neoliberal en la que el individuo se ve absolutamente desprotegido frente al mercado o frente a las situaciones de injusticia o de aprovechamiento desmedido que pueden tener los agentes económicos. Entonces, una economía social de mercado busca un equilibrio, ¿no? ¿Para qué? Porque el Estado, pero vamos, aquí es donde yo quiero incidir mucho. Se trata de un Estado que no le tiene miedo ni al privado ni al mercado, ¿sí? Es un Estado que sabe que debe y puede contribuir al fin distributivo del mercado, puede distribuir, contribuir al bien común, ¿de acuerdo? Un Estado que es verdad no compite con particulares, ¿de acuerdo? Un Estado que no compite con particulares, que no participa en la formación de precios, ojo, pero claro, esto tiene que entenderse también en qué circunstancias estamos enfrentando. En una situación normal, el Estado no podría participar en la formación de precios, ¿no? Pero
estamos en circunstancias excepcionales. Vamos a ver si puede en este caso. Estamos hablando de un Estado que estimula la creación de riqueza, que promueve la igualdad de oportunidades y a los sectores menos favorecidos. Ese es el Estado que deberíamos tener según una economía social de mercado. Y en sectores menos favorecidos, para responder a la pregunta que me acaban de hacer, como sectores menos favorecidos, estamos también pensando en los consumidores, ¿no? Porque un consumidor se encuentra en una posición de asimetría, de desventaja frente al proveedor. Entonces, esta es la parte en la que podemos hablar como les decía, de lo que es o debería ser la economía social de mercado, y me gustaría con ustedes que veamos en 2 minutos las circunstancias en las que en nuestra Constitución, ¿no? Nuestra Constitución del 93 se genera. Voy a compartir la pantalla, no sé si se puede apreciar, ya me dirán ustedes, ¿no? Creo que los menores de 40 años, menores de 35 años, no tienen la vivencia o el recuerdo inmediato, por lo menos, de lo que se vivió a nivel económico previamente, ¿no? Previo a la Constitución del 93. Estos datos los he extraído de Diario Gestión, por ejemplo, en los que se da cuenta, ¿no?, de todo el control del Estado, porque el gobierno empezó expropiación y estatización de empresas privadas, ¿no? Fíjense, en los años del 68 al 75, la planilla estatal por las empresas del Estado llegaron a un 83%. En esa época, ¿no?, a partir del 80 hacia adelante, quiero que vean por favor con atención este gráfico y vean que del 80 al 90, miren cómo fue subiendo la inflación y llegamos al pico de 7.649 de inflación en el año 90, ¿sí? La Constitución, nuestra Constitución, que plantea la economía social de mercado, que dice que el Estado interviene en la economía para superar las fallas con enfoque social, que no controla precios, que no ejerce actividad empresarial, empezó a actuar en el año 93. Y fíjense ustedes en los siguientes años, ¿no? En los siguientes casi 20 años, cómo es que se fue manteniendo la inflación. Este mantenimiento de la inflación obviamente se debe al ordenamiento de la economía a través de de la economía social de mercado, ¿no? Ahora, ¿qué más podemos decir? Pues fíjense que en esa época el déficit de las empresas públicas, el Estado demostró ser un mal empresario, ¿no? Ahora mucho se cuestiona y se dice, pero ¿cómo vas a decir que el Estado es mal empresario si el Estado en realidad podría tener tal o cual empresa? Sí, de verdad. La historia nos demuestra otra cosa. El cuadro no está al revés, simplemente está en déficit. Este es el déficit hasta el 92 de las empresas que se mantenían en poder del Estado, ¿no? Las utilidades de las empresas desde el 90 hasta el 98, por ejemplo, miren cómo recién el 98 se puede hablar de resultados positivos, pero miren todos los resultados negativos, dependiendo del tipo de empresa que tenía nuestro país, ¿no? Y luego, claro, a fines del 91, el Estado tenía 223 empresas, ¿de acuerdo? Entonces, este es el contexto. Gracias, voy a dejar de compartir la pantalla. Este es el contexto en el que se desarrolló se desarrollaba pues precisamente nuestro modelo económico. Se empezó a desarrollar o se dijo, esto es lo que vamos a hacer. La ley, yo he leído, por ejemplo, la ley de promoción de la inversión privada, ¿no?
de las empresas del Estado, decreto legislativo 674, uno de los primeros que se hizo, que decía que la actividad empresarial del Estado no ha arrojado resultados económicos satisfactorios, ¿no? Se ha impedido la generación de recursos, ha influido de manera inadecuada en los precios, ha generado déficit fiscal y sobre todo había generado la desconfianza de la población. Entonces, este es el contexto en el que nuestro país necesita un ordenamiento y el ordenamiento se da a través o a partir de la economía social de mercado, que es el régimen económico de nuestra Constitución prevista en el artículo 58 de la Constitución. La iniciativa privada es libre, dice la Constitución, se ejerce una economía social de mercado. Pero al margen, además de eso, a mí me gustaría que nos centráramos en lo que dice después. Bajo este régimen, el Estado orienta el desarrollo del país y actúa principalmente en las áreas de promoción, de empleo, salud, educación, seguridad pública, servicios públicos, e infraestructura. ¿Qué quiere decir con esto? Que el modelo que ha asumido el Estado, ¿no? Tiene todos los visos o busca, por lo menos esto es lo que dice el Tribunal Constitucional, busca encontrar ese equilibrio entre la acción del Estado y la justicia social. ¿Cómo sabemos que nuestro modelo económico es debería ser o es, por lo menos en la jurisprudencia y en la Constitución o en las leyes, de economía social de mercado? Pues porque atiende a sectores específicos, el Estado no puede dejar de atender a estos sectores, educación, salud, seguridad, servicios públicos y arquitectura, infraestructura, entiende que la empresa es el motor del desarrollo social, ¿de acuerdo? Y por eso es que es importante entender el papel de la empresa en el mercado, sobre todo en nuestro país o en nuestra realidad, las microempresas, ¿no? Que son un altísimo porcentaje de las operaciones económicas que se hacen en nuestro país. Establece como obligaciones del Estado la superación de las fallas, la promoción del desarrollo económico y la superación de las oportunidades. Es decir, un Estado está actuando bien cuando garantiza a los ciudadanos que va a tener la igualdad de oportunidades para desarrollar sus emprendimientos, ¿de acuerdo? Y sobre todo es una economía social de mercado porque reconoce el valor de los individuos. Ahora, ya para ir terminando esta parte, hay algo que nuevamente lo voy a resaltar porque también se los comenté en la primera parte de la exposición y ahora lo comento en razón de que el Tribunal Constitucional en su momento también desarrolló los principios y características de la economía social de mercado. Y entonces dice, la economía social de mercado tiene 3 pilares. El primero es lograr el bienestar social, con empleos productivos, trabajo digno y reparto justo del ingreso. Luego, garantizar el mercado libre, ¿de acuerdo? Con la libre iniciativa privada, la propiedad y la oferta y la demanda. Pilar nos pregunta si en realidad tenemos una verdadera economía social de mercado. Es que, y aquí, gracias por tu pregunta, porque precisamente esto es lo que pasa. Las normas, la jurisprudencia nos dice que tenemos una verdadera economía social de mercado. El problema no es el modelo, el problema es que las autoridades, ¿no? O quienes están llamados a actuar en favor de los agentes económicos no lo hacen. ¿Por qué? Porque su orientación es distinta. Por ejemplo, si el Tribunal Constitucional dice el Estado es subsidiario, pero a la vez es solidario, ¿qué significa esto? Que el Estado va a actuar y va a llegar allí donde los agentes privados no llegan, ¿de acuerdo? Si no hay medicinas porque están demasiado caras o porque hay escasez o porque hay acaparamiento, el Estado subsidiariamente tiene que llegar.
Y no puede lavarse las manos el ministro y decir, es que nosotros no podemos controlar los precios. No, señor. Hay muchísimas formas en las que el Estado tiene que ver comprometida su acción, su accionar, obviamente. Y luego, el Estado, la economía social de mercado tiene el principio de solidaridad. ¿Qué significa? No solamente significa que el Estado busca la superación de las desigualdades, busca el bienestar de las personas, sino también que esto en realidad en el desarrollo jurisprudencial se ha visto que no es solamente una obligación no es solo una obligación del Estado, sino también del particular. ¿De acuerdo? Es decir, los agentes económicos están en la obligación de actuar bajo el principio de solidaridad, que lo vamos a ver más adelante. ¿Qué pasa? Leo la pregunta con el alto nivel de desempleo. Ya, entiendo. Lo que sucede aquí es que hay un principio que es el de la libre iniciativa privada, ¿de acuerdo? La libre iniciativa privada tiene sus límites, el orden público, las normas de competencia, la dignidad del trabajador, etcétera. Entonces se entiende que cuando una iniciativa privada es manifiestamente injusta, ¿de acuerdo? Manifiestamente injusta, el Estado obviamente no va a cerrar la empresa, ¿no? Pero sí se pueden activar mecanismos para denunciar precisamente esas injusticias. Y por eso, por ejemplo, existen instituciones como SUNAFIL, ¿no? Que controla o que busca preservar los derechos de los trabajadores. Tenemos tanta informalidad en nuestro país que obviamente el trabajo que puede hacer una sola entidad del Estado es muy poca para superar todas las desigualdades que existen. Pero aquí, por ejemplo, no es que el Estado va a estar como un Big Brother, ¿no? O sea, como no es el Estado. O sea, tenemos que quitarnos en todo caso de la cabeza el hecho que el Estado, nosotros dependemos solamente del Estado. No. Lo que sucede es que, y a esto quiero llegar, hay un principio del que la mayoría de gente se olvida en una economía social de mercado, que es el principio de solidaridad. Por un lado, el de subsidiariedad limita la actuación del Estado a determinadas circunstancias, cuando el privado no llega, cuando no se satisface adecuadamente la demanda por situaciones específicas, ¿no? Cuando hay una manifiesta necesidad pública, ahí es donde el Estado debe actuar. E incluso la Constitución dice, si el Estado no realiza actividad empresarial, pero si lo tiene que hacer, si se ve obligado a hacerlo, lo hace en las mismas condiciones que el privado, sin ventajas adicionales, ¿no? Hay una función supletoria del Estado en aras del bien común, ¿de acuerdo? Entonces, las acciones del Estado bajo el principio de subsidiariedad están vinculadas al fomento, estimulación, complementación e integración de la libre iniciativa privada. No va contra ella, el Estado tendría que apoyarla y solo se justifica por inacción de la autonomía privada. ¿El Estado debe privatizar los servicios públicos o fortalecerlos? No, lo que sucede es que el Estado tiene que establecer los controles y precisamente para eso existen los organismos reguladores. El Estado tiene que asegurar dos cosas: calidad de servicio, precios justos, adecuados en función del servicio, en el caso de los servicios públicos, y acceso universal. Los organismos reguladores están precisamente para detectar cualquier falla y cualquier consumidor podría recurrir a estos organismos reguladores para exigir para denunciar o para exigir un trato adecuado en función precisamente al servicio, ¿no? Pero no se trata aquí de estatizar
¿no? No se trata de que el Estado tenga la empresa de agua o de luz, porque ustedes ya lo han visto, el Estado no es un buen empresario. Habrá situaciones, ahorita no se me ocurre alguna en concreto, pero habrá situaciones en las que el Estado sí se justifique que tenga una actividad privada, como la tiene, ¿no? Por ejemplo, el Banco de la Nación, ¿de acuerdo? Es una entidad del Estado, pero funciona, funciona y brinda créditos y todo en las mismas condiciones que los particulares, ¿no? Pero en realidad no se trata de que nuestra economía va a mejorar si es que el Estado tiene más empresas a su favor. Tampoco nuestra economía va a mejorar si el Estado empieza a controlar los precios. Tampoco nuestra economía va a mejorar si el Estado se dedica a repartir dinero en lugar de promover la libre iniciativa. Recordemos que la generación de riqueza se produce a través de la empresa. La gestión es ineficiente y desacreditada, estoy leyendo la pregunta, deliberadamente para abrir paso a las privatizaciones, pues no lo creo. No lo creo, o sea, yo creo que sí, la gestión pública es ineficiente, ¿ya? No creo que sea con un fin último de privatizar. Lo que sí creo es que estamos adoleciendo de un exceso de burocracia que impide la actuación rápida del Estado para llegar a los más necesitados. Es que es increíble, y ustedes lo pueden haber visto, cómo es que el descontrol total que ha habido, ¿no?, para el reparto de las canastas y de los víveres de primera necesidad, por ejemplo, ¿no? Tenemos un Estado tan fragmentado en gobierno, bueno, el gobierno central, el gobierno regional, los gobiernos locales, distritales, provinciales, distritales, ¿no? O sea, está tan fragmentado y hay tanta burocracia que no se puede llegar a articular eficientemente. Tenemos mucho Estado, ¿no? El Estado no por ser más grande va a ser más eficiente. Cuando ponemos las cosas claras respecto del Estado, cuáles son realmente sus funciones, lograr buscar el bien común, resolver las inequidades, promover la igualdad de oportunidades. Entonces, cosas claras, el Estado tendría que funcionar adecuadamente. Estoy leyendo otra pregunta. Considera que la COVID llevaría al Perú a un nuevo modelo económico en un contexto donde las fallas del mercado y la deficiente institucionalidad no han cerrado brechas sociales, no hay chorreo macroeconómico a pesar del crecimiento promedio. Sería muy complicado y a mí me preocuparía mucho si se piensa en cambiar el modelo económico, ¿no? O sea, este modelo económico funcionó en su momento en Alemania en la posguerra, ¿no? Ha funcionado en nuestro país para sacarnos de la crisis, pero el problema aquí está en lo siguiente. Los gobiernos en general, uno tras otro, desde el año 90, se han olvidado de la cláusula social. Nuestra economía no es una economía de mercado. Nuestra economía, aunque suene repetitivo, es una economía social de mercado. Y la cláusula social o esa palabrita social es lo que precisamente no se ha trabajado adecuadamente. No sé si por desconocimiento, no sé si por mala fe, por intereses particulares, pero en realidad podríamos nosotros aprovechar adecuadamente el contenido social de nuestro modelo económico. Estado máximo mínimo. Lo que pasa es que estado máximo estamos frente a modelos intervencionistas, el estado mínimo estamos frente a modelos neoliberales, ¿de acuerdo? Creo que cada país debe tener un estado a su medida, ¿no? Y en función de sus fines. Nuestro modelo económico en realidad plantea la existencia de un estado con organismos capaces de
cumplir sus funciones. Por ejemplo, ¿no? Tenemos aquí todos los organismos reguladores de los servicios públicos, OSITRAN, OSINERMIN, OSIPTEL. Todos esos organismos cumplen una función o deberían cumplirlo. A lo mejor lo que tienen que hacer es mejorar. Indecopi cuida la libre competencia, ¿no? Que las empresas compitan adecuadamente en el mercado, protege al consumidor, ¿no? Interviene en el control previo, por ejemplo, de las concentraciones empresariales, cuando se va a formar un monopolio, cuando hay una fusión de empresas. Indecopi tiene que revisar el modelo para ver si esto va a afectar el mercado. Lo que pasa es que si nos quedamos solamente en el tema de, bueno, no podemos hacer nada, yo lo he escuchado y yo me he quedado muy molesta, les voy a decir, les voy a ser sincera, muy molesta de escuchar que el ministro diga, no podemos hacer nada con el oxígeno porque el Estado no puede poner precios. A ver, tenemos una economía social de mercado. El Estado tiene que procurar el bien común. El fin supremo del Estado es la persona. ¿Cómo que no puede modificar precios? ¿Cómo que no puede poner precios? ¿No? Cristel pregunta, ¿no es el sistema económico sino una mala gestión pública lo que se viene haciendo? Exacto, gracias. Eso es lo que precisamente planteo, Cristel. Muchas gracias. El problema no es el modelo. El problema es que la gestión que se hace se olvida del desarrollo de esta cláusula social, ¿no? Ya en su momento el Tribunal Constitucional hablaba de que el modelo económico de economía social de mercado solo se entiende a la luz de el Estado social y democrático de derecho, que también está regulado en nuestra Constitución, ¿no? ¿Y por qué es importante esto? Porque un Estado social y democrático de derecho plantea la consecución del bien común como función del Estado. O sea, el Estado existe en la medida en que va a buscar el bien común de la sociedad, de los ciudadanos en general. Si no cumple esa función, entonces está mal. El problema no es el modelo, el problema es que las autoridades se han olvidado cuál es su fin. El fin de todo funcionario del Estado es contribuir al bien común. Esa es la ratio fundamental del Estado social y democrático de derecho. Y a esto voy a leer otra pregunta y luego continúo. ¿Qué hacer si el propio Tribunal Constitucional es quien aplica mal el principio de solidaridad, como se reflejó en el caso de la reducción de pasajes a policías y bomberos? Lo que sucede, gracias por tu pregunta, lo que sucede es que la solidaridad se debe entender de varias formas, ¿no? El mismo Tribunal Constitucional lo ha dicho. La solidaridad en un estado social como el nuestro, ¿no? Sin dejar de ser un valor moral o una exigencia ética, es decir, el interés por el otro es una exigencia moral para todos nosotros, ¿no? Cuando este principio es asumido por el Estado, es un principio político y se le da una fuerza. ¿Qué significa? Que el Estado está obligado a actuar solidariamente, pero no solo el Estado, y aquí es donde quiero llegar. Recordemos o les recuerdo que el artículo 1 de la Constitución dice el bienestar de la persona humana la persona humana es el fin supremo del Estado, pero también de la sociedad. Y a donde se debería orientar, en todo caso, la solidaridad es también, es que esta exigencia no es solamente del Estado, es una exigencia para los particulares, Es decir, el particular tendría que actuar con solidaridad, no solamente porque se trata de un valor ético, sino porque es una obligación constitucional si vas a actuar en un modelo económico como este. ¿Dónde se concreta o cómo se concreta la solidaridad en el privado?
a través de la responsabilidad social corporativa o la responsabilidad social empresarial. Rashid pregunta si es posible que exista una ética económica. Precisamente de eso empecé a comentar ahora mismo, ¿no? Es decir, la responsabilidad social corporativa, la responsabilidad social empresarial, como quieran llamarla, es esta herramienta en la que el empresario, ustedes ya lo deben haber escuchado, ¿no? El empresario, a través de su actividad empresarial, trasciende sus propios intereses y se proyecta, ¿no?, a esa red de colaboradores, de grupos de incidencia o stakeholders, ¿no? Los grupos de interés, proveedores, trabajadores, consumidores, sociedad en general, Estado, etc. Es decir, la empresa no solamente debería tener como fin el obtener una ganancia, que es completamente legítimo, por cierto. La obtención de beneficios por la actividad económica es el fin de la empresa. Nadie inicia un emprendimiento para no ganar dinero, ¿ya? O sea, no podemos caer en el lenguaje fácil de decir qué barbaridad, cómo es posible que busquen lucrar. Ese no es el problema. La obtención de lucro es un fin de la empresa. Sin embargo, no es el único o no debería ser el único. En una economía social de mercado, la solidaridad, el compromiso con el otro, ¿no?, la búsqueda de ese equilibrio entre la satisfacción de los intereses que concurren a la empresa, la satisfacción de los dueños de la empresa y la satisfacción de los intereses de la sociedad, ese equilibrio tendría que conservarse. Tiene que haber algo más allá de la mera ganancia material. Y esto es lo que Rashid comentaba sobre la ética empresarial. Necesitamos que los empresarios actúen éticamente y entiendan que, ahora, claro, uno dice ética, ya, pues, pero es que la ética, en realidad es voluntaria, ¿no? O sea, claro, cuando a alguien le hablan de ética, en lo que está pensando es, ok, si quiero lo hago y si quiero no lo hago, pero en realidad no es eso. La ética es un deber, ¿no? Un deber ético, un deber que te define, que nos define como personas y también como empresarios, ¿no? Carlos dice, ¿cuál es la falla en la, cuál es la falla en la parte social de nuestro modelo? Ok. Gracias por la pregunta, Carlos. El tema aquí, precisamente, y ya con esto podría yo empezar la última parte de la exposición, que cuando nos olvidamos de la cláusula social, nos olvidamos precisamente de quién se encuentra en desventaja en la relación económica o en desventaja en el mercado, pero en desventaja injusta, ¿eh? Porque, vamos a ver, no se trata de que todos lo deben tener fácil y que nadie tiene que esforzarse y que basta con que me queje para que ya se solucione el problema. No se trata de eso. Se trata de que hay situaciones de real injusticia y en las que debería actuar el Estado. En situaciones de fomento. Por ejemplo, a mí me parece, no sé si se seguirá desarrollando, pero una política que precisamente es manifestación de la cláusula social es Beca 18, el programa Beca 18, por ejemplo. No hay nada que equilibre mejor las oportunidades que la educación. Y la Beca 18 es algo que el Estado tenía que hacer en el marco de su responsabilidad social o de la cláusula social. Beca 18. Después hay programas
Por ejemplo, ya tenemos aquí el tema de la regulación de precios de los medicamentos, ¿no? ¿Se debe o no se debe regular los precios? ¿No? Esta es una de las preguntas que me gustaría contestar, pasándonos, pero voy a leer la pregunta de Levi. Bajo subsidiariedad económica, en esta situación de pandemia, el gobierno podría ingresar como agente económico para vender oxígeno. Gracias por tu pregunta, porque precisamente cumple todos los acuerdos. Se necesita accesibilidad, asequibilidad, continuidad. El Estado ha declarado el año de la universalización de la salud, ¿no? Es decir, todas las personas deben tener derecho o acceso a la salud, ¿de acuerdo? Entonces, la salud es un bien para los ciudadanos. Cuando no se presentan las condiciones de acceso, como por ejemplo en el tema de los balones de oxígeno, ¿no? Ya que hablamos de que o sea, no creo que la vía más adecuada sea, por ejemplo, que el Estado como agente económico ahora mismo, porque no sé si tendría la capacidad de organización para poner plantas de oxígeno, o sea, no ha sido capaz de repartir canastas y entonces vamos a esperar que ponga plantas de oxígeno estatales, pues ahí sí no lo creo, ¿eh? Pero lo que sí podría ser, por ejemplo, es controlar los precios, fijar precios para los medicamentos, para el oxígeno, establecer topes, pero obviamente, a ver, para que se entienda, no para todos los medicamentos y no para siempre. O sea, esas situaciones son excepcionales y por excepcionales deben ser muy controladas de muy poquito tiempo, ¿de acuerdo? Y, o sea, y simplemente con el fin de contribuir al bien común, ¿no? En este caso, y además de otras acciones, es que no solamente se reduce a controlar precios, el Estado podría fomentar también la industria farmacéutica, ¿no? Podría fomentar las investigaciones, podría fomentar la industria en general, por un lado, si es que el problema es la escasez. Y por otro lado, cuidado que el acaparamiento, ¿no? Ya se puede sancionar. Por lo tanto, ahí lo que necesitas es un adecuado aparato de fiscalización. Y tercero, poner topes en los precios. ¿Para qué? Para garantizar el servicio, para garantizar el acceso. ¿Qué más puedes hacer? Oye, yo como Estado no voy a poner mi empresa de oxígeno, pero ¿sabes qué? Voy a incentivar a que el privado desarrolle emprendimientos para tener plantas de oxígeno. ¿Qué hago? Lo financio, le doy crédito, le exonero del impuesto a la renta, qué sé yo. Pero hay muchísimas acciones de fomento que puede hacer el Estado para garantizar. Lo que no puede hacer es simplemente lavarse las manos y decir, no puedo controlar precios, así que arréglenselas ustedes. Y lo otro es que no solamente es cuestión del Estado, sino también del privado. Porque si no pudiera hacerlo el privado, no veríamos el ejemplo de este señor empresario que no ha subido el precio del oxígeno y lo sigue vendiendo pues el precio que estaba en el mercado. ¿Y por qué hace esto? Porque sus costos no se han incrementado, entonces no hay razón para subir el precio. Y si sube el precio, lo podrá subir en función de sus costos, pero si no se incrementa el costo, y subes el precio, eso es aprovecharte indebidamente y no aplicar ética empresarial o no aplicar el principio de solidaridad. Este señor, como otras empresas que están haciendo distintas acciones para ayudar, para favorecer a sus trabajadores, a sus consumidores, etcétera, son personas, son empresarios que tienen ética empresarial. Ahora, nos parece un concepto muy alejado e irrealizable, pero no es así. No es así. Hay muchísimos ejemplos. Este señor
Salo, me parece que es el empresario de la planta de oxígenos, es uno de los muchísimos ejemplos y de muchas empresas que han decidido actuar con responsabilidad social, ¿no? Entonces, el precio del oxígeno, como les decía, y para contestar la pregunta, es un bien básico, hay que considerar que es una situación de emergencia nacional y que hay un evidente abuso de posición en el mercado, ¿no? El Estado, el modelo económico permite la oferta y la demanda. El modelo económico permite que se fijen los precios en función de la oferta y la demanda. Pero lo que no ampara el modelo económico es el abuso del derecho, ¿no? Entonces, el Estado tiene todo un abanico de posibilidades para actuar en función del modelo económico. Pues no sé, lo mismo podríamos decir en en otras situaciones o en distintas situaciones que se pueden ir presentando. Marco, me pregunta si la economía social de mercado es un modelo económico en sí mismo. Pues, como lo hemos venido diciendo, la economía social de mercado tiene sus orígenes, o sea, vamos a ver, hay muchos que coinciden, otros que no, pero sus orígenes deben estar claramente vistas en el ordoliberalismo alemán, ¿no? Es decir, en toda posguerra, en todo este proceso y social que se tuvo en Alemania. Ya entré. Ya, no sé si me escuchan, por favor. Alexandra, dame una señal de que me están escuchando. Ahí está. Muy bien, perdón por las fallas técnicas. Bien, les estaba comentando, o la última pregunta fue el tema de la igualdad de oportunidades, ¿no? Y entonces esto me llevaba a plantear ya una de lo último que quería comentar con ustedes, y es el tema de todas las
acciones de fomento para MIPES, que ha venido, MIPES, pymes, que ha venido desarrollando el gobierno, ¿no? O sea, miles de millones de soles en, por ejemplo, el programa Reactiva Perú, los subsidios hasta el 35% de los sueldos menores de 1.500 soles, el FAE-MIPE, que es este fondo de apoyo a las empresas MIPES para refinanciar deudas, los alivios tributarios, el programa de suspensión perfecta de labores, todos esos temas, todos estos programas que ha implementado el Estado, lamentablemente, se han hecho con poco conocimiento de la realidad. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, para hablar de los subsidios del 35%, ¿no? ¿Cuántas empresas formales realmente tenemos? ¿Y cuántas empresas formales tienen en sus boletos a trabajadores que ganan sueldos menores a 1.500? ¿Cómo es que el Estado pretende ayudar en un país donde la mayor tasa de informalidad se encuentra en las microempresas, ¿no? Un dato importante, por ejemplo, si hablamos del total de las empresas en el país, ahora voy con tu pregunta, del total de las empresas en el país, el 94% son microempresas, 94%. Y de ese 94%, el 78%, 76% son empresas formadas por personas naturales. O sea, son empresas chiquititas con menos de 10 trabajadores. El Estado ha desembolsado 30.000 millones para apoyar la cadena de pagos, la cadena productiva de las empresas. Entonces, imagínense esto, porque estos datos los extraje justo hoy para tenerlo actualizado del portal de Ojo Público. Las más beneficiadas son las compañías con ingresos anuales de 60 millones de soles. Estas han recibido el 36% de esos 30.000 millones. ¿De acuerdo? Los créditos para las MIPES y pequeñas empresas, el 51%, y las microempresas, solo 11%. O sea, de esos 30.000 millones, el 11% solamente fue para las microempresas, las más pequeñas. Los negocios que pidieron menos de 30.000 soles para sobrevivir, apenas recibieron el 0.8%. 0.8%. O sea, el pequeño restaurante, la costurera, el que vende en la librería, los pequeños empresarios no han podido acceder a los créditos, ¿no? O sea, me comentaban el caso de un señor que necesitaba 5.000 soles para volver a empezar y el banco no le dio el crédito, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando o cuál es el problema en este sistema? Parece ser que el problema ya no es el modelo económico. Aquí tenemos que actuar con conocimiento del Estado, ¿ok? Para que no le tiemble la mano cuando se trate de procurar y garantizar el bien común, cuidar a sus ciudadanos, ¿de acuerdo? Cuidarlos ante determinados abusos camuflados en fallas del mercado, como por ejemplo el tema del oxígeno, el tema de los medicamentos, ¿no? Y luego también es verdad que necesitamos exigir a los empresarios que actúen con solidaridad. La solidaridad para los empresarios no es un tema de que voluntariamente lo hago o no. En realidad es una exigencia constitucional, porque una economía social de mercado no se explica sin la solidaridad. Por un lado, la subsidiariedad, el Estado actúa donde el privado no lo hace, a través no solamente de actividad empresarial, a través de actividades de fomento, ¿no? O actividades directas, y
la solidaridad que se aplica tanto para el Estado y su obligación de buscar la igualdad, como para el privado. Entonces, si tenemos en cuenta estos dos principios que apuntalan el sistema económico, entonces no habría razón para cambiarlo. El problema no es el sistema. ¿Por qué? Porque además no necesitamos un Estado más grande, no necesitamos un Estado más burocrático. Recuerden ustedes que mientras más grande el Estado, más pequeño es el ámbito de nuestra libertad, ¿sí? Pero sí necesitamos un Estado consciente de su rol en el mercado, ¿de acuerdo? Fíjense que, si recuerdan los gráficos, este modelo que plantea un ordenamiento del Estado, no actividad empresarial, pero los bienes públicos los controlo a través de organismos reguladores, ¿no? No controlo precios, pero me fijo en las fallas, en los abusos de posición de dominio y los sanciono. O sea, Indecopi en reiteradas oportunidades ha sancionado situaciones de concertación de precios, por ejemplo. No se puede hacer eso en una economía como la nuestra. Y se sanciona cuando los empresarios abusan. ¿Por qué no hacerlo ahora? No caigamos ni en el discurso fácil de decir el Estado no puede controlar precios y no podemos hacer nada, y tampoco en el otro discurso fácil de decir, pues debemos cambiar el modelo económico, ¿no? Hay ajustes que hacer, obviamente hay ajustes que hacer, que no necesariamente pueden pasar por el cambio constitucional. Basta con que el Estado actúe adecuadamente cuando se habla de políticas sociales y del desarrollo de la cláusula social, ¿no? ¿Cuáles son los sectores más vulnerables? ¿Cuál es mi realidad en cuanto a MIPES, a pymes, a empresas gestionadas por una sola persona, por personas naturales, empresas de menos de 10 trabajadores? ¿Cuál es la realidad? ¿Cuáles son los problemas que tienen ellos? Porque, claro, si tú le vas a dar préstamo, obviamente estás buscando que las empresas no estén endeudadas, ¿no? Pero el 74% de las microempresas tiene problemas con SUNAT, ¿no? ¿Cómo hacemos para fomentar? Ok, no voy a poner una planta de oxígeno, pero puedo, ¿no? Fomentar que el privado lo ponga y yo lo ayudo, pues, ¿qué cosa necesitas? ¿No? Necesitas que te haga un préstamo para poner la planta de oxígeno, necesitas que te dé crédito, que te dé plazos, ¿no? O te exonero del impuesto a la renta. Hay actividades de fomento muy interesantes que hace el Estado, que ha hecho antes, no sé si ahora, pero, por ejemplo, para promover el trabajo en la Sierra Alta, ¿no? Más de 3.000 metros sobre el nivel del mar, tiene una acción que es que las empresas que ponen sus fábricas a más de 3.000 metros sobre el nivel del mar están exoneradas de impuestos. Entonces, ¿qué haces con eso? Fomentas la iniciativa privada, pones tu fábrica arriba a 3.000 metros, le das trabajo a la comunidad, empiezas a generar riqueza y el Estado te apoya exonerándose determinado tiempo por impuestos o qué sé yo, distintos fomentos. Es cuestión de creatividad, me parece a mí, es cuestión de voluntad y de conocer realmente cuál es el rol que tiene el Estado y el empresario, ojo, y el empresario en el contexto económico en el que nos encontramos, que además es sumamente excepcional y por lo tanto también es posible que admita medidas excepcionales, temporales, pero excepcionales. Y esto no va a destruir nuestro modelo económico y tampoco nos va a llevar a los extremos de estados intervencionistas, ¿no? Pues bien, no sé si hay alguna otra pregunta. A ver, dice que opina el Tratado TISA que promueve la privatización de la prestación de los servicios públicos con carácter de irreversible y de los cuales Perú estaría comprometido, especialmente en salud, agua potable, educación. De allí la reducción anual de presupuesto y porcentaje de ejecución en gasto y de gasto público.
Bien, mira, yo creo que el Estado tiene que establecer las condiciones para la prestación de los servicios. ¿Qué cosa me presta mejor garantía? ¿No? Mejor garantía me presta la gestión de un privado o la gestión del Estado. Y esta gestión del privado debe hacerse con garantías. Lo que no podemos permitir son abusos. Es que no sé si a mí solamente me parece simple, pero si tú estableces límites, ¿no? Mínimos, o sea, estableces límites para la prestación de servicio, para el bienestar, para el alcance y todos estos detalles, o sea, no hay problema en que se privatice. El problema no es la privatización en sí misma, el problema es que si esto no se lleva con una visión de bienestar social, no se lleva con una visión de solidaridad y de búsqueda del bien común, nada funciona. Ni una empresa privada ni una empresa pública, ¿no? Recordemos que en toda la etapa de los 90 hacia adelante, el Perú empezó con todo un tremendo proceso de privatizaciones. Leía un artículo que decía que 15 años, 20 años después de las privatizaciones, la gente se había quedado con el mal sabor de que esto no era realmente lo que hubiésemos querido, ¿no? Claro, ahora no tienes que esperar 6 meses o un año para que te pongan un teléfono, ¿m? O sea, ahora es inmediato, pero sí me parece a mí que también allí pudieron hacerse las cosas mejor, sin perjuicio de que lo que me parece que no podemos aceptar es justificar por la mala gestión de algunas entidades o situaciones, no podemos justificar que el aparato estatal siga creciendo, porque eso es más burocracia, más trabajadores pagados por nuestros impuestos y realmente, salvo que alguien me demuestre lo contrario en nuestro país, porque sí sé que hay situaciones de buena gestión empresarial, obviamente, del Estado, o sea, sí, sí las hay, no digo que no las haya. La cuestión es cómo hacemos aquí. Tendemos a irnos hacia los extremos, ¿no? Cuando, como nuestro modelo que es llamado también de la tercera vía, deberíamos encontrar el equilibrio adecuado para el desarrollo del bienestar social, el bien común que finalmente es la razón de ser de todo Estado. ¿Mm? Pues bien, entonces, no sé si hay otra pregunta, no sé, a mí me ha encantado estar aquí. Muchísimas gracias por escucharme, espero que sea de utilidad. No sé, tú me dices, Alexandra. No, Se está conectando definitivamente, muchas Alexandra. gracias por habernos brindado el espacio para que pueda estar el día de hoy con nosotros. A todas las personas que han interactuado también ha sido de mucha ayuda y más aún en esta coyuntura bastante complicada en la que muchas veces la mentalidad empresarial no se pone la camiseta del país para poder ayudar a las personas que de verdad necesitamos en este momento. Yo quería... acá un poquito de la falla técnica, quería aprovechar para agradecer también a usted por la presencia y bueno, a Francisco que estuvo al inicio con nosotros y ya no se pudo quedar porque está estudiando, pero de todas maneras muchísimas gracias a todas las personas que han interactuado y que nos han permitido aprender el día de hoy con usted. Hasta luego, gracias por haber estado presente. Gracias, estoy encantada. Nos vemos. Hasta luego, muchas gracias.